Pues siguiendo con la resolución del examen que nos ha proporcionado el Ministerio de Educación, ¿vale? Como ejemplo de examen de selectividad de este año, vamos con uno de los problemas que prácticamente lo podéis considerar problema fijo y seguro de cualquier examen de selectividad, que es el sistema de ecuaciones lineales. No hay examen de selectividad, ¿vale?, en el que no tengamos un sistema de ecuaciones lineales, ¿vale? ¿Sí? Generalmente son sistemas de ecuaciones lineales que dependen de un parámetro. Generalmente al parámetro se le suele llamar lambda. Podría ser cualquier otra letra, pero le suelen llamar lambda. ¿Vale? Y el enunciado siempre es discutir el sistema de ecuaciones que nos dan en función de los valores del parámetro lambda. Os recuerdo que discutir un sistema de ecuaciones consiste en determinar cuántas soluciones tiene. Y tratándose de un sistema de ecuaciones lineales, solo tres opciones. O tiene una solución, una para cada incógnita, lógicamente, ¿vale? O tiene infinitas soluciones o no tiene ninguna, ¿vale? Venga, pues lo primero que hay que hacer siempre a la hora de discutir un sistema de ecuaciones es extraer del sistema sus dos matrices características. Primera de esas dos matrices, denominada matriz de coeficientes, pues oye, la formada por los numeritos que multiplican en cada una de las ecuaciones a las incógnitas. O sea, primera ecuación tenemos 1 por x, ¿vale? 2 por y, ¿vale? Menos 1 por z. Segunda ecuación, pues como veis tenemos un 2 por x, ¿vale? Lambda por y, ¿vale? Y 1 por z. Y tercera ecuación sería, pues 1 por x, 2 por y lambda por z. Repito, hasta aquí, estas tres columnas formarían la que, repito, se llama matriz de coeficientes del sistema, que le vamos a llamar matriz A, ¿vale? Bien, a continuación, la otra matriz característica del sistema es la que recibe el nombre de matriz ampliada y es la misma añadiendo, ¿verdad?, los términos independientes del sistema. Términos independientes, los numeritos que vemos que hay en los segundos miembros. O sea que añadimos la columna 2, ¿vale? 2, 7, 2. Repito, hasta aquí ya con las cuatro columnas, matriz aumentada o ampliada. Y le vamos a llamar A', ¿vale? Bien, pues repito, tanto si te piden discutir un sistema como si te piden resolver un sistema, lo primero es sacar las dos matrices características, ¿vale? A partir de ahí, recordatorio de teoría, táctica para discutir un sistema de ecuaciones, pues simplemente algo tan sencillo como calcular los rangos, ¿vale?, de estas dos matrices. Os recuerdo la teoría en un momentito. Si el rango de la matriz de coeficientes, o sea, rango de A, coincide con el rango de la matriz ampliada, o sea, rango de A', y ambos con el número de incógnitas que hay en el sistema, ¿vale?, pues el sistema tiene una solución. Como en matemáticas ya sabéis que se le pone nombre a todo, a los sistemas que tienen una solución se les llama técnicamente sistemas compatibles, que seguramente os suena, determinados, ¿vale? Por otra parte, si el rango de la matriz de coeficientes coincide con el rango de la matriz ampliada, pero son menores que el número de incógnitas, pues en este caso el sistema de ecuaciones va a tener infinitas soluciones, ¿sí? Ya digo, en matemáticas se le pone nombre a todo, sistemas con infinitas soluciones, sistemas se llaman sistemas compatibles indeterminados. Y finalmente, si el rango de la matriz de coeficientes no te coincide con el rango de la matriz ampliada, concretamente sería menor, el sistema no tiene solución, ¿vale? ¿Sí? No tiene solución. Sistema, entonces, incompatible. A los sistemas que no tienen solución, repito, se les llama sistemas incompatibles. En definitiva, chicos, la cosa no es complicada, ¿sí? Para discutir un sistema de ecuaciones lineales, saca las dos matrices características del sistema y a partir de ahí simplemente se trata de calcular los rangos, ¿vale?, de estas dos matrices, ¿vale? Técnica para calcular o técnicas para calcular el rango de una matriz. En principio dos, se puede calcular buscando el orden del mayor determinante distinto de cero, pero mucho más rápido en cuanto le coges un poquito el truquillo, ¿no? ¿Sí? Y mucho más seguro reducir la matriz. Reducir una matriz, chicos, es operando solo con filas, ¿vale?, conseguir convertir en ceros todos los elementos
que queden por debajo de la diagonal principal. La diagonal principal sería esta, pues repito, operando solo con filas, ¿vale? Convertir en ceros, ya digo, todos los elementos que tenemos por debajo de la diagonal. A ver, a la hora de hacer ceros en una matriz, si los haces un poco como a ti te dé la gana, seguramente haces un 0 y cuando vas a por el siguiente se deshace el anterior, ¿vale? O sea, si no tienes táctica, es difícil. Os cuento la táctica que utilizamos los profesores, que es totalmente infalible. Mantienes la primera fila como está, o sea, la primera fila la mantienes exactamente igual, o sea, 1, 2, menos 1, 2, ¿vale? Y es operando contra el primer elemento de la diagonal, o sea, operando contra este elemento, convertir en ceros este y este, o sea, los dos elementos que tiene exactamente por debajo, ¿vale? Si un 2 lo quiero convertir en 0 operándolo con un 1, ¿cuál es la operación? Pues a la fila del 2, que es la fila segunda, ¿vale? Tendré que restarle 2 veces la fila del 1. O sea, tendré que restarle 2 veces la primera, ¿no? Y por lo tanto, entonces me quedaría 2 menos 2, 0, que es el 0 que pretendíamos obtener. Y luego, chicos, lo que salga, lambda menos 2 por 2, 4, pues sería evidentemente lambda menos 4, ¿vale? ¿Sí? Después, 1 menos por menos más 2, 1 más 2 sería 3. Y finalmente 7 menos 2 por 2, 4, 7 menos 4, pues 3, ¿vale? Vale, y ahora, ¿cómo convierto este 1 en 0 operándolo contra, repito, siempre el que ocupa la diagonal, o sea, contra este 1? Pues está más fácil. Simplemente se trata de que a la fila tercera, ¿de acuerdo?, le restemos la primera, ¿no? Si a la tercera, repito, le resto la primera, 1 menos 1, 0, el 0 que pretendíamos obtener, 2 menos 2, 0, casual, pura casualidad, ¿vale? ¿Sí? Lambda menos menos 1 sería lambda más 1 y finalmente sería 2 menos 2, pues 2 menos 2, 0. Pues chicos, prueba conseguida porque un poquito de suerte, solo con este par de operaciones, todos los elementos que están por debajo de la diagonal, ¿verdad?, son ceros. A esto, repito, técnicamente se le llama obtener la forma reducida de la matriz o simplemente reducir la matriz. Por cierto, las matrices, porque no olvidéis, las 3 primeras columnas eran la matriz A, añadiendo la cuarta, tendríamos la matriz A'. Vale, a partir de ahí, a los elementos que ocupan la diagonal que no sean ceros, se les llama elementos pivote de la matriz, ¿vale? ¿Sí? Vale, ¿y qué tiene que ver esto con el rango de una matriz? Pues porque el rango de una matriz es el número de elementos pivote que haya en esa matriz. Repito, elementos distintos de 0 que ocupen la diagonal. Entonces, chicos, ¿de qué o cuáles serían los elementos pivote de la matriz A? Pues este y este, ¿verdad? Elementos que ocupan la diagonal, ¿vale? ¿Sí? ¿De qué va a depender que estos elementos sean 0 o no sean 0? Evidentemente, el primero no es 0, este 1 no es un 0, pero el lambda menos 4, ¿cuándo sería 0? Pues el lambda menos 4 sería 0, ¿vale? Despejando, ¿sí? Cuando lambda sea igual a 4, pues ahí tenemos uno de los casos en los cuales habrá que discutir el sistema. Por otra parte, el tercer elemento pivote, que es este, lambda más 1, también sería 0, en el caso, claro, de que lambda más 1 sea igual a 0, ¿no? Pues despejando, nos saldría lambda igual a menos 1, pues ahí tenemos, segundo caso en el cual habrá que discutir el sistema. Entonces, ¿cuántos casos tiene el problema? O sea, ¿cuántos casos tenemos que evaluar a la hora de discutir el sistema? Pues evidentemente, 1, que lambda sea igual a 4, ¿sí? 2, que lambda sea igual a menos 1 y, ojo, un tercero, que lambda no sea ni 4 ni menos 1. De hecho, voy a empezar por ese, ¿vale? ¿Sí? Vamos a empezar analizando el caso, ¿vale? Que vamos a llamarle caso primero. Repito, que lambda sea distinto, ¿vale? Distinto de 4, ¿verdad? Y de menos 1. ¿Por qué? Porque es el caso más fácil, ¿vale? Claro, el razonamiento es, si el valor de lambda no es ni un 4 ni un menos 1, ¿cuántos elementos pivote tendría la matriz A? Es decir, ¿cuántos elementos ocuparían la diagonal distintos de 0? Pues el 1 es distinto de 0. Si lambda no es 4, el lambda menos 4 también es distinto de 0. Y si lambda es distinto de menos 1, el lambda menos 1 distinto de 0. O sea que el número de elementos pivote que habría en la matriz A serían 3 y, por lo tanto, el rango de A, 3.
Vale, ampliando hasta A', ¿vale? Si metemos ya la última columna, la cuarta columna, ¿habría algún pivote más? Pues evidentemente no, porque pivote, pivote, pivote y ya no salimos de la matriz, ¿vale? Si te sales de la matriz ya no hay más pivotes, ¿no? Lo que significa que el rango de la matriz A', pues también sería 3, o lo que es lo mismo, número de elementos pivote en la matriz A', los mismos 3 de antes, ¿no? Cuando los rangos coinciden, ¿qué decía la teoría? Que hay que comparar también con el número de incógnitas. Pues algo tan sencillo como contar incógnitas. X y Z son 3, ¿sí? Entonces, sin inventar nada, ¿qué sucede con este sistema de ecuaciones? Pues estamos en el caso de que rango de A coincide con rango de A' y ambos, ¿verdad?, con el número de incógnitas. Total, que el sistema sería entonces sistema compatible determinado. ¿Y qué significa que un sistema de ecuaciones sea compatible determinado? Que el sistema, chicos, tendría una solución. Vale, pues repito, este sería el primer caso en el cual tenemos que discutir este sistema, ¿vale? Bien, pues una vez que hemos evaluado el caso de que lambda sea distinto de 4 y de -1, caso en el que ya hemos visto el sistema sería compatible determinado, o sea, solución única, vamos a evaluar uno por uno los dos casos que nos quedan por determinar. Vale, hemos quedado en que siguiente caso en el cual hay que analizar el sistema lambda igual a 4. Recordad, ¿por qué lambda igual a 4? Porque para lambda igual a 4, este elemento de la diagonal, 4 menos 4, se nos hace 0, ¿sí? Vale, es algo tan sencillo como sustituimos en la matriz todos los lambdas que vemos por un 4. La primera fila, como no tiene lambda, se nos queda tal cual, ¿no? 1, 2, menos 1, 2. Segunda fila, si lambda vale 4, pues sería 0, ojo, 4 menos 4, 0, ¿vale? 3, 3, ¿vale? Y tercera fila, si lambda vale 4, sería 0, 0, 4 más 1, 5, ¿vale? 5, ¿sí? ¿Vale? Y después tendríamos un 0. Venga, ya hemos quedado en que de lo que se trata es, estas tres primeras columnas forman la matriz A, hasta el final tenemos la matriz A' y simplemente se trata de evaluar rango de A y rango de A'. Recordad, el rango de una matriz, número de elementos pivotes que hay en la matriz, pero ojo, elementos pivote, ojo, elementos que están en la diagonal distintos de 0, pero cuidado, la diagonal no siempre es la formada por este elemento y este elemento. Mirad, la diagonal de esta matriz en realidad este es el elemento de la diagonal, pero si bajo y me encuentro un 0, hay que girar hacia la derecha. ¿Hasta qué? Hasta que me encuentre un elemento que sea distinto de 0. Pues ese 3 es un elemento distinto de 0. ¿Y qué sucede? Que el que está por debajo no es un 0. Si nos encontramos un elemento por debajo de alguno de la diagonal que no sea un 0, hay que seguir reduciendo la matriz. Ya digo, una matriz se considera reducida en el momento en que todos los elementos que estén por debajo de la diagonal, y repito, la diagonal de esta matriz es esta, ¿sí?, sean ceros. Pues repito, este 5 no es un 0, hay que hacer un 0. ¿Cómo conseguimos convertir que un 5 se haga un 0 operando con un 3? Pues mira, 3 sería por la fila tercera, restarle 5 por la fila segunda. La primera se nos queda como está, 1, 2, menos 1, 2. Y repito, la segunda, por cierto, también se quedaría como está, ¿vale? 0, 0, 3, 3. Y ya digo, operación, multiplico por 3 los elementos de la fila tercera y le resto los de la segunda multiplicados por 5, ¿no? Por tanto, 3 por 0 es 0, menos 5 por 0 es 0, este sigue siendo un 0, ¿vale? Aquí igual, ¿no? 3 por 0 menos 5 por 0, 0. Ojo, 3 por 5, 15, menos 3 por 5, 15, el 0 que había que conseguir. Y después 3 por 0 es 0, menos 5 por 3, pues aquí tendríamos un menos 15. Vale, venga, pues ahora sí. Ahora ya todos los elementos que hay por debajo de la diagonal son ceros. No olvidemos, las tres primeras columnas matriz A y hasta el final matriz A'. Venga, pues evaluar el sistema en este caso es rango de A y rango de A', ¿no? ¿Y qué hemos dicho que es el rango de una matriz? Número de elementos pivote que tenga la matriz, o sea, número de elementos que haya en la diagonal distintos de 0. Pues chicos, en la matriz A, un pivote, este no, pero tiro hacia la derecha, otro pivote y ya me salgo de la matriz. Por lo tanto, rango de la matriz A, 2. 2 elementos pivote en la matriz A, ¿vale? Elementos pivote en la matriz A',
1, este nada, 2, bajo en diagonal y aquí añadiendo la última columna me encuentro un nuevo pivote, 1, 2, 3, ¿sí? O sea que el rango de A' sería 3, ¿vale? ¿Y qué sucede? Que los rangos en este caso de nuestras dos matrices no coinciden. Según la teoría, si los rangos no coinciden, sistema incompatible. ¿Y qué significa que conviene ponerlo sistema incompatible? Pues que el sistema no tiene solución, ¿vale? Si lambda vale 4, repito, el sistema no tendría solución, ¿vale? Último caso en el cual tenemos que evaluar el sistema. Pues el último caso en el cual había que evaluar el sistema era si lambda es igual a menos 1. Recordad, menos 1 porque es el valor que anula este último elemento pivote, menos 1 más 1, 0, ¿no? ¿Cómo quedan las dos matrices si lambda es igual a menos 1? Pues la primera fila, como no tiene lambda, se queda tal cual, 1, 2, menos 1, menos 1, 2. Segunda, si este lambda fuera un menos 1, ¿qué? 0, menos 1, menos 4, menos 5, ¿vale? 3 y 3. Tercera fila, para lambda igual a menos 1, 0, 0, menos 1 más 1, también 0, ¿verdad? Y 0, ¿vale? Venga, las tres primeras columnas A, hasta el final A', este sale solo porque número de elementos pivote, o sea, número de elementos que hay en la diagonal distintos de 0 en la matriz A, 1 y 2, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Pues en este caso el rango de A vale 2, ¿vale? Añadiendo la cuarta columna, la matriz A' nos proporcionaría un nuevo pivote, pues tiro hacia la derecha y como me encuentro un 0, ese no vale y me salgo de la matriz. Por lo tanto, chicos, la matriz A' no tiene más pivote, los mismos dos, ¿no? Pues venga, rango de la matriz A' sería 2. ¿Vale? Cuando los rangos coinciden, no olvidéis siempre comparar con el número de incógnitas. Número de incógnitas, x y z, 3, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? ¿En qué caso estamos? Si los rangos coinciden, pero no coinciden con el número de incógnitas, el sistema sería compatible indeterminado. ¿Y qué significa sistema compatible indeterminado? Que el sistema va a tener infinitas soluciones. Ahora en el apartado B del problema, como no podía ser de otra manera, eligen uno de los casos en los cuales hemos discutido el sistema, concretamente eligen el caso de que lambda sea igual, ¿vale?, a menos 1, ¿vale? Y en este caso nos piden que resolvamos el sistema. Evidentemente, resolver el sistema consiste en determinar el valor que tomarían las incógnitas, valor de x, valor de y, valor de z, ¿sí? Repito, para lambda igual a menos 1. El caso lambda igual a menos 1 es el que acabamos de discutir. Al reducir las matrices nos ha quedado esta situación. ¿Qué hay que hacer para resolver, repito, el sistema? Pues esta matriz reducida, reconvertirla en sistema de ecuaciones. Me refiero, primera ecuación del sistema, la primera fila. ¿Y qué me dice la primera fila? 1 por x, ¿vale?, más 2 por y, ¿vale?, 1 por x más 2 por y, menos 1 por z, igual a 2, ¿vale? Vale, pues es la primera ecuación del sistema, ¿vale? Segunda ecuación del sistema, segunda fila, que sería ¿qué? 0 por x, ¿vale?, menos 5 por y, pues ponemos menos 5y, ¿vale?, más 3z, más 3z, igual, pues igual a 3, ¿vale? Evidentemente, una fila de ceros no crea ecuación, ¿vale? Las filas de ceros no proporcionan ninguna ecuación, ¿vale? ¿Sí? Pasa siempre, ¿eh? Cuando resuelves un sistema compatible e indeterminado, no olvides que para lambda igual a menos 1 el sistema nos había salido compatible e indeterminado. Al final siempre tienes menos ecuaciones que incógnitas. Fijaos, tengo 2 ecuaciones, ¿vale? Y tengo 3 incógnitas, ¿vale? No hay problema, ¿eh? Porque en esta parte de las matemáticas, esto de las matrices, los determinantes, los sistemas de ecuaciones que se llama álgebra, todos los problemas tienen receta. Receta para resolver un sistema, repito, compatible e indeterminado. Primer paso, pasar al segundo miembro las incógnitas que sobren. ¿Cuántas incógnitas sobran? Pues como hay 2 ecuaciones y 3 incógnitas, 3 menos 2, 1, sobra una incógnita, ¿vale? ¿Sí? Vale, pues hay que pasar una incógnita al segundo miembro. ¿Cuál? Pues hombre, si pasas una cualquiera en principio no pasaría nada, pero siempre es muy recomendable la que aquí en la matriz reducida no contenga elemento pivote. La x tenía pivote, la y tenía pivote
Y la z, pues la z 0, ¿no? No tenía pivote, ¿no? Pues lo suyo, chicos, es pasar la z, ¿vale? ¿Sí? Primera ecuación quedaría entonces x más y igual a 2 más z, lógicamente este menos z pasa sumando al segundo miembro. Y segunda ecuación, pues segunda ecuación sería menos 5y, pasamos el 3z restando al segundo miembro igual a 3 menos 3z, ¿vale? O sea que primer paso, pasar las incógnitas que sobren al segundo miembro, sobran las que no tengan elemento pivote en la matriz reducida, ¿sí? Segundo paso, a la incógnita que has pasado al segundo miembro, en este caso z, le das un valor paramétrico. ¿Y qué significa menos técnicamente que le demos un valor paramétrico? Pues que le llamemos una letra. Le llamas una letra, por ejemplo, alfa, ¿sí? ¿Y cómo nos queda el sistema? Pues x más 2y igual a 2 sería más alfa, ¿verdad? Segunda ecuación, menos 5y sería igual a 3 menos 3 alfa. ¿Vale? Bien, y tercer y último paso, después de llamarle a las incógnitas que hemos pasado al segundo miembro, en este caso la z alfa, resolver el sistema por Gauss. ¿Y qué significa por Gauss? De abajo arriba. Despejando directamente de la última ecuación que nos quedaría, que iba a ser igual a ¿qué? Pues a lo que hay en el segundo miembro, 3 menos 3 alfa partido por menos 5, ¿sí? O si quieres, menos 3 quintos, ¿no? Que sería este, ¿no? 3 entre menos 5 menos 3 quintos, y menos por menos más sería 3 quintos, ¿verdad?, de alfa. Vale, pues ese sería el valor de la y. Vale, con este valor de la y nos vamos a la primera ecuación, ¿eh? ¿Y cómo nos quedaría la primera ecuación? X sería más ¿qué? Más 2y, pues sería multiplicar la solución de la y por 2, ¿no? Pues menos 3 por 2 sería menos 6 quintos, ¿vale? ¿Sí? Y 3 por 2 sería más 6 quintos, ¿vale? 6 quintos de alfa, ¿vale? ¿Sí? Vale. ¿Y esto lo igualamos a qué? Pues a 2 más alfa, ¿vale? Nada, simplemente operando, o sea, despejando x sería igual a qué. Este menos 6 quintos pasaría al segundo miembro como más 6 quintos, ¿no? 6 quintos más 2, que son 10 quintos, pues serían 16 quintos, ¿vale? ¿Sí? Y este 6 quintos de alfa pasaría restando, ¿no? Menos 6 quintos de alfa menos alfa, que serían 5 quintos, menos 6 más 5, menos 1, ¿no? Pues menos 1 quinto, ¿vale?, de alfa. Y ya está, chicos. Aquí tendríamos el valor de la x. Lo ordenamos, ponemos primero valor de x, que repito, nos ha salido 16 quintos, ¿vale? Menos 1 quinto de alfa, ¿de acuerdo? Debajo, valor de y. El valor de y que nos había dado hace un momentito, menos 3 quintos, más 3 quintos por alfa, ¿vale? ¿Sí? Finalmente, valor de z, z directamente le habíamos llamado alfa, ¿vale? Y chicos, no olvidéis, sistema compatible indeterminado, ¿qué significa? Infinitas soluciones. ¿Dónde están las infinitas soluciones? Pues aquí las tienes, Las infinitas soluciones son porque alfa, y hay que ponerlo, puede ser cualquier número real, ¿vale? Bueno, pues recuadrito y repito, ahí tendríamos las infinitas soluciones del sistema. Pues chicos, problema resuelto.